¿Qué opina usted de Halloween? Me divierte, no es tampoco nada del otro mundo, pero me divierte. No me parece que sea un espacio de la guerra cultural que quieren algunos, ¿no? Yo conozco gente aquí, que en España, que defiende Halloween porque es en realidad es el Samaín de los antiguos celtas. Eh, si quieres, sí, da igual. Los niños se divierten, se divierten. Uno se divierte, se divierte. Ve uno un montón de películas de terror, las ve. Y me preguntan, por cierto, si tengo alguna película de terror favorita. ¿Y cuál sería mi favorita de terror? Probablemente El Resplandor, ¿eh? Aunque Psycho es Psycho. Psycho es una obra maestra desde todo punto de vista. Luego se hicieron 25 secuelas, cada una más mala que la otra, con el pobre de Anthony Perkins repitiendo el papel de Norman Bates una y otra vez. Pero Psycho, claro que Psycho más que terror es suspenso, ¿no? A mí me gustó mucho una serie y incluso teoricé en los diarios en México en un momento dado sobre ella, que es eh, la, la pesadilla en la calle del infierno o la pesadilla en la calle del Olmo, la calle de Elm, Nightmare on Elm Street. Y la razón por la que me gusta muchísimo toda la serie de las películas de Freddy Krueger, del asesino brutal Freddy Krueger, es porque replanteó, y no sé si lo pensaron originalmente o no, esto da igual, si lo teorizaron antes de llevarlo a la práctica. Pero mira, las historias de horror de siempre han tenido un monstruo. El monstruo interrumpe, perturba la realidad, el normal decurso de la placidez. La lucha es por matar al monstruo y una vez muerto el monstruo la sociedad regresa a su hermosa placidez. Lo que hace Edgar Allan Poe es decirte no. Una vez que el monstruo aparece, las cosas ya no pueden volver a cambiar. Las cosas ya no pueden volver a la normalidad, a como después de la muerte de Drácula. No. O después de la muerte de Frankenstein. No. Cuando has cometido una barbaridad como en el corazón de como en el gato negro, me parece que era, perdón, o en el corazón del ator, cuando has cometido ya una barbaridad porque el monstruo del odio, del miedo, de la furia, de lo que sea ha intervenido, las cosas ya no van a volver a la normalidad nunca. Pero el monstruo siempre está afuera. El monstruo ocurre. Le ocurre a la gente, le ocurre a la sociedad. Pero en el caso de la pesadilla en la calle del infierno, la pesadilla en Nightmare on Elm Street, Freddy no está afuera. Freddy está dentro de ti. No puedes hacer nada contra él afuera, no puedes luchar con él con pistolas y con hachas y con antorchas, porque el monstruo está viviendo adentro de tu cabeza y está usando tu historia para aterrorizarte y finalmente hacer que te mates. No te mata. Entonces, Freddy Krueger se me erigía como un personaje totalmente nuevo dentro del horror, porque es el personaje de nuestras pesadillas, sobre todo si no eres soñador lúcido, por supuesto. En las pesadillas le tememos a algo y no podemos huir, pero tampoco podemos enfrentarlo porque está dentro de nuestra propia cabeza. Entonces, esa idea de que al monstruo no se le puede atacar como se mata a Drácula con una estaca en el corazón, o a Frankenstein lanzándolo, ¿no? Finalmente lanzándolo al Ártico, pero lo sacas de la sociedad donde se desarrolló, de la sociedad londinense donde nace, me pareció siempre enormemente original y enormemente rico en cuanto a posibilidades, y creo que las sucesivas historias, a diferencia de Psycho, las sucesivas historias de Nightmare on Elm Street exploraron bien el tema del monstruo interior, sobre todo en la segunda. En la segunda recuerdo, porque la segunda es donde están, es una especie de psiquiátrico de jóvenes, donde Freddy Krueger los va atacando uno por uno en sus debilidades personales e individuales. No es un monstruo como
Jason Voorhees, el de Viernes 13, que va y mata. No. Freddy Krueger juega con tus debilidades, con tus vulnerabilidades, con tus miedos, con tu historia para provocar tu muerte. A mí me pareció enormemente original y mucho más terrorífico que Jason Voorhees. Porque si yo traigo una escopeta, Jason Voorhees no tiene una oportunidad conmigo. O Mike, el de Halloween. No me acuerdo cómo se apellidaba Mike. Pero, es decir, son dos tipos que yo tengo una escopeta, les hago un agujero de este tamaño, se acabó. Pero no lo puedo hacer con Freddy Krueger. Entonces, por eso quizás es una de mis favoritas del terror.